Ahora veremos la última carta de orden en el Nuevo Testamento de prisión, de las prisiones del apóstol Pablo, que es la carta a Filemón. De todas las cartas del apóstol Pablo, Filemón es la carta más corta. En el original contiene 335 palabras. Es decir, en el griego contiene nada más 335 palabras. Es una carta muy corta. Les menciono de manera general un bosquejo del contenido de esta pequeña carta, que no tiene en sí capítulos, sino solamente versículos. Hay una salutación, versículo 1 al 3, la virtud de uno que es una persona creyente que ama al Señor, sus virtudes, versículo del 4 al 7, las acciones de uno que perdona, versículo del 8 al 19, y los motivos de uno que perdona, versículo del 19 al 25. ¿Quién es el autor? Los eruditos concuerdan que es el apóstol Pablo, y sin duda pues se menciona al principio, el apóstol Pablo. No hay duda y hay consenso en tanto evidencia externa como interna de que Pablo es el autor. Ahora, ¿por qué motivos el apóstol Pablo escribe esta carta? Se los resumo. Había un esclavo llamado Onésimo que había huido de su amo Filemón, y puede que además de no simplemente haber huido, había cometido el delito de robarle, según el versículo 18. En su huida se encuentra de algún modo con Pablo, y probablemente Onésimo buscó intencionalmente a Pablo. Pablo pretende ser el padre espiritual de Filemón, es decir, que Filemón se convierte gracias a la predicación de Pablo, y probablemente Onésimo, siendo un esclavo allegado a Filemón, conocía al apóstol Pablo. Cuando éste se escapa y sabe que corre el peligro, al ser un esclavo prófugo, de ser marcado o asesinado debido a las leyes romanas para con los esclavos, busca entonces a un intermediario, que en este caso es el apóstol Pablo. Sabiendo que Pablo está en Roma encarcelado, tal vez porque conocía de la situación, debido a las cartas que Pablo había enviado tal vez a los colosenses, o la carta a la Odisea, la carta a los Efesios, o informes que se habían dado del apóstol Pablo que estaba prisionero, Onésimo va entonces a Roma, tal vez buscando al apóstol Pablo, lo encuentra. Este se convierte con la predicación de Pablo, y se convierte entonces ahora Onésimo en un siervo útil para el Señor ahora y para el ministerio del apóstol Pablo. Pablo escribe entonces esta carta enviándole a la vez a Onésimo, es decir, el portador de esta carta es Onésimo mismo. De modo que Pablo obedece la ley enviando a Onésimo a su amo, pero pidiéndole a este, a quien el apóstol conoce bien, entre otras cosas por haber jugado un papel decisivo en su conversión, que permita que Onésimo regrese a su lado, insinuándole que le deje libre. Como encontró Pablo en la gran ciudad de Roma, se explica de esta manera, como ya yo les mencioné. Onésimo era probablemente un esclavo fugitivo o esclavo evadido. Tras caer en desgracia con su amo, quizás por haberle robado, huye entonces de Onésimo. Esta hipótesis evita las serias dificultades de que era un esclavo fugitivo como tal, sino más bien que Onésimo le robó a Filemón, y debido a esto huye de Filemón. Entonces se encuentra a Pablo en Roma, tal vez en la ciudad donde huyó, sabiendo que Pablo estaba ahí, y lo busca para que pueda intermediar entre Filemón y Onésimo. Ahora, la procedencia y la fecha, lo que hemos visto desde Roma. Pablo está encarcelado en Roma entre el año 60 y 62. Este es entonces un resumen, un panorama bastante general de la carta a Filemón.